En Venezuela, 147 violaciones a la libertad de expresión se han registrado en el primer semestre del presente año, según el último informe publicado por la ONG Espacio Público. Intimidación, hostigamiento a los periodistas, censura han sido las violaciones más frecuentes. Daniela Zambrano, una de nuestras periodistas NTN 24 en Caracas, preparó este informe. Bajo la administración chavista, opinar en Venezuela pareciera ser delito. Determinados temas se pretenden llevar al plano judicial y hacerlo delito o tiene unas consecuencias tan altas que generan inhibición, es decir, generan que la gente tenga miedo de expresarse. Empresarios han sido descalificados e incluso detenidos tras emitir declaraciones ante los medios sobre, por ejemplo, la crisis económica que atraviesa la nación. Como el caso de los licoreros o gente que tiene experticia en el ámbito eléctrico o en el ámbito de la salud, que han dado declaraciones, entonces muchas veces han sido descalificados y en algunas ocasiones se le han abierto procesos judiciales y algunos de ellos han estado detenidos o le dejaron los procesos judiciales abiertos. Según el más reciente informe de la ONG Espacio Público sobre libertad de expresión en el país, en 2015 la intimidación ha sido la violación más recurrente, seguida del hostigamiento verbal y de la censura. Este primer semestre del año 2015 documentamos 147 violaciones. Con un patrón en el que aumentan toda la dinámica de hostigación, censura, es decir, una dinámica en la que se sigue atropellando al medio de comunicación porque pueda difundir información. Las principales víctimas, los reporteros y camarógrafos, los victimarios, los funcionarios públicos. Recientemente la corresponsal del canal internacional CNN en español, Osmari Hernández, fue sometida al escarnio público a través de los canales del Estado. Lamentablemente es una periodista venezolana al servicio de esta cadena terrorista de CNN, estuvo informando o tratando de divulgar falsas informaciones. Es un hecho criminal, presidente. CNN reconoció haber cometido un error en el INSER, mientras la periodista ofreció un reporte. Aún así, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones decidió abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra la televisora. El Colegio Nacional de Periodistas solicita al Ministerio Público una investigación exhaustiva de este hecho, porque no solamente puede quedar en manos de Conatel un procedimiento administrativo. Deben irse a las fuentes e investigar qué fue lo que realmente pasó. El Colegio Nacional de Periodistas también pidió protección para la corresponsal. Están tratando de amedrentar a los demás periodistas. Solicitamos protección porque es someter a una persona, y en este caso a la periodista Osmari Hernández, al escarnio público, la somete a que cualquier fanático pueda agredirla en cualquier momento que ella esté transitando por las calles de nuestra ciudad o cumpliendo con su trabajo. El caso de CNN llegó este martes al Parlamento. Ahora sale el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela pidiendo protección para la corresponsal de CNN, en vez de pedir protección para el pueblo venezolano. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley contra lo que denominaron campaña de desestabilización de CNN. El informe de la ONG Espacio Público señala al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como el principal victimario en los casos de violaciones a la libertad de expresión. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Quiero saludar a Asdrúbal Aguiar, abogado, constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asdrúbal, un gusto que estés con nosotros. Buena tarde. Un grato placer escucharte, Idania, y siempre a tu orden. Asdrúbal, pareciera que el ejercicio de la comunicación en Venezuela se hace cada día más difícil, es decir, lo que está viviendo CNN o la corresponsal Osmari Hernández fue lo que vivió con consecuencias mayores, NTN 24 en su momento. Hoy leí una declaración de Monseñor Roberto Líquer de la Conferencia Episcopal Venezolana que decía que el acoso a los medios por parte del gobierno de Nicolás Maduro tenía que ver con el intento que tenía Nicolás Maduro de hacer creer a los venezolanos que vivían en Disneylandia. Sí, bueno, efectivamente, esto es parte de una muy larga historia, Idania, que tú conoces perfectamente bien. Su primera escala fue la agresión física a los medios por parte de los círculos bolivarianos, como preparación a lo que fue luego el dictado
previo consentimiento del Tribunal Supremo de Justicia, de una ley de responsabilidad social de radio y televisión que todos conocimos como la ley Mordaza. La tercera fase fue la criminalización de la disidencia de opinión y de información. Muchos periodistas sufrieron agresiones físicas, amenazas a la vida. Y después de la muerte de Hugo Chávez Frías, vino una cuarta fase, que fue el comprar los medios de comunicación que no habían logrado doblegarse en su línea independiente. Y dentro de ese marco hay una profesora muy distinguida de la Universidad Simón Bolívar, Paola Bautista de Alemán. Dentro de ese marco ha tenido lugar la cristalización de un verdadero totalitarismo mediático de Estado. Así que bueno, en las circunstancias que está viviendo el país, la situación se hace mucho más agonal por una razón elemental. El gobierno sabe que el país va hacia el precipicio. Ahí ya estamos en puertas de una crisis humanitaria. Hay un escalamiento de precios que cambia todas las semanas y se duplican los precios a la vez que se incrementa la escasez de los insumos básicos alimenticios, farmacéuticos, de dotación de las actividades en la vida venezolana cada semana. El incremento de la violencia criminal ya llega a niveles realmente insostenibles. Ayer fue asesinado un abogado muy prestigioso, el doctor John Pape, simplemente para asaltarlo. Y ante toda esta situación, o sea, el gobierno, en vez de corregir el rumbo para tratar de hacer menos gravosa la realidad de los venezolanos y teniendo en puertas un proceso electoral para el próximo 6 de diciembre, están simplemente arrebatando, o sea, llegando a un extremo de insensatez y de locura, en donde simplemente se afirman en el poder por las buenas o por las malas, así el país se les destruya. Entonces, obviamente, las pocas voces que todavía quedan expresando su disidencia, el caso de los tuiteros, que ha sido muy emblemático, que han terminado en la cárcel o bajo medidas de control judicial. No me refiero a los casos más emblemáticos recientes, como son la prohibición de salida del país y la judicialización de todas las directivas del diario El Nacional, del diario Tal Cual y de La Patilla. O sea, en definitiva, el gobierno pretende que se haga silencio de lo que es una realidad ominosa y que lamentablemente no puede apagar, no puede ya ocultar dentro de esta sociedad de la información. Entonces, lo que le queda es simplemente ahora acusar a los medios internacionales de lo que se acusó a NTN24 en su momento, que eran los creadores de falsas noticias o de líneas informativas tendenciosas que intentaban atentar contra el pueblo venezolano, su paz y su estabilidad. Así que esto es más de lo mismo, ¿no? Asdrúbal, a medida que el país rueda lamentablemente por un abismo, en paralelo podemos pensar que el gobierno venezolano al control total de la información y de los pocos medios que puedan quedar. Bueno, es que el control total ya lo ejerce. Lo ejerce en la medida en que le niega papel a los medios de provincia. Lo ejerce en la medida en que ha adquirido los medios independientes que restan y ha neutralizado totalmente sus líneas editoriales. O sea, quedan todavía algunos medios que son realmente irredentos, como el caso del Diario de Caroní en Ciudad Guayana, el caso del Carabobeño en Valencia, el caso del Impulso en Barquisimeto, para mencionar solo algunos, pero son medios que, como todos lo sabemos, no tienen efecto envolvente desde el punto de vista de la opinión pública nacional. O sea, todo aquello que tiene realmente peso e influencia a nivel nacional es simplemente perseguido, aniquilado, destruido. Esto va generando un clima de falta de transparencia, de falta de información. Esta semana tuvimos la queja de que ya no hay información ni siquiera de datos estadísticos por parte del Banco Central de Venezuela, que constituye una obligación rendirle cuenta de todos esos datos a la opinión pública, y el propio Tribunal Supremo de Justicia valida este tipo de atentado contra la transparencia. Adicionalmente, estamos en vísperas de un proceso electoral y el propio presidente Maduro, que en definitiva es uno de los que cogobierna en el país junto al señor Cabello
y son dueños de la suma total de los poderes, dice que los procesos electorales venezolanos no podrán ser observados, ni siquiera analizados, ni siquiera revisados o purgados por autoridades de observación internacional de los organismos como Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos. Entonces la pregunta que queda es cómo logra el país retomar un mínimo de pulmón democrático con sus líderes políticos presos, con sus periodistas censurados o autocensurados, perseguidos y criminalizados desde el punto de vista judicial, y obviamente con un control mediático que en el fondo lo que se ocupa es básicamente de propaganda política que intenta mostrarle al país una realidad engañosa que el gobierno no se da cuenta, porque pasa la tragedia de quienes gobiernan durante muchísimos años y de manera sostenida y continuada, que al final solo se miran en el ombligo y creen que la realidad es aquella que tienen dentro de su propia cúpula de poder. Ahora que mencionas, déjame interrumpirte un momento, quiero también hablar de precisamente las elecciones, la observación, pero nombraste la propaganda. Y precisamente la maquinaria de propaganda chavista pareciera, como bien lo ha explicado Asdrúbal Aguiar, determinar cada vez más lo que los venezolanos escuchan, leen y ven por televisión. Y es que quiero compartir tanto con Asdrúbal Aguiar como con nuestra teleaudiencia esta nota que hicimos y que precisamente habla de esos paquetes que se proponen para la televisión por cable, donde también pareciera llegar el gobierno. Para reportar en Venezuela significa que el régimen de Nicolás Maduro está ejerciendo más censura y presión sobre los informadores que nunca. Según reporta el diario El Nacional, comprar un libro en Venezuela cuesta entre 1.500 y 5.000 bolívares, más si se trata de títulos importados. Por su parte, los casi 5 millones de hogares venezolanos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o CONATEL reporta cuentan con televisión por suscripción, ahora pagan 35% más por este servicio, que puede superar los 674.000 bolívares mensuales y representa 4,5 veces el salario mínimo. Ni quienes pueden pagar por este servicio tienen acceso a contenido informativo independiente. El canal NTN 24 continúa fuera de las parrillas de todos los cable operadores, con otros medios internacionales bajo amenaza o bien acusados por el régimen de mal informar y atentar contra la paz del pueblo venezolano. Con precios por la suscripción a cableras en aumento, el sistema de televisión digital abierta, o TDA, es presentado por el oficialismo como la opción para millones de venezolanos para mantenerse informados. Sin embargo, la realidad es que al sistema solo tienen acceso las comunidades organizadas a través de los consejos comunales que deciden a quién otorgar o no el decodificador necesario. Así luce la oferta de canales promovida por el Ministerio de Comunicación e Información, MINSI. De los 18 canales disponibles en el sistema TDA, varios repiten la misma señal y solo 3 son privados y presionados. El sistema está siendo operado para solidificar el dominio de la parrilla en televisión abierta por los canales oficiales y afines al régimen, mientras que los privados no están informados de las condiciones para acceder ni invertir en tecnología digital. De esta forma, los venezolanos son forzados a asumir como noticia solo la información autorizada por funcionarios maduristas y se continúan cerrando espacios a la libertad de prensa. De cara a un proceso electoral, y vuelvo con Asdrúbal Aguiar, de cara a un proceso electoral sin medios de comunicación, sin la información necesaria para que todo el mundo esté enterado de lo que ocurre, ¿no es también asumir este proceso electoral en una franca desventaja, por mencionar solo alguna de las aristas que da esta desventaja a la oposición, Asdrúbal? Sí, obviamente que hay una desventaja descomunal. Los procesos electorales se están transformando en Venezuela básicamente en hitos o en momentos de resistencia, hitos o momentos en donde la opinión pública drena y dice, bueno, por lo menos puedo decir en el momento del voto aquello que siento, aun cuando sea luego conculcado al final. En este proceso que estamos viviendo hacia las elecciones parlamentarias, la primera medida del gobierno fue, en primer lugar, tratar de desajustar inclusive la organización de las postulaciones hechas por la propia oposición, cambiándole las reglas de juego de la noche a la mañana. Hay unos mecanismos mediante los cuales ellos avanzan
hacia la sobrerepresentación de las poblaciones más despobladas, en donde pueda inclusive el gobierno con menos votos mantener una cuota de diputados. En tercer lugar, la negativa total a cualquier forma de observación internacional. Y lo que tú señalas es central, Idania. O sea, una elección democrática es una elección esencialmente informada. ¿Qué significa? Es la posibilidad que tiene la opinión pública, debidamente informada, contrastando opiniones a través de los medios, de escoger entre una u otra alternativa. Vale decir que una elección que no cuenta con libertad de expresión y que no tiene la posibilidad, el liderazgo político, de expresarse libremente bajo riesgo siempre de una persecución judicial, esa elección obviamente no es una elección democrática. Y por eso es que yo digo, para que hayan elecciones democráticas y sean creíbles desde el punto de vista internacional, hay dos condiciones centrales: presos políticos en libertad, libertad de prensa y de opinión, y en tercer lugar, la posibilidad de la observación de las condiciones electorales antes y después. Y esto lo digo no como un hecho que sea objeto de capricho por parte del mundo opositor y democrático venezolano, sino que si realmente queremos que el país en esta deriva hacia el precipicio no entre en una espiral de violencia mayor a la que ya tenemos y se desajusten las condiciones muy precarias de paz que tiene Venezuela, lo lógico es tratar de usar ese proceso eleccionario como un hito mediante el cual por lo menos las aguas encontradas logren serenarse mientras el país encuentra algún tipo de salida desde el punto de vista económico y social. Así que esto es ponerle más presión a la olla y, repito, el gobierno cree que esa realidad cambia simplemente silenciando a la opinión pública. Ahora, la pregunta, Asdrúbal, es ¿por qué ir a las elecciones entonces en estas condiciones? Mira, por una razón elemental, toda persona que tiene un derecho lo ejerce porque ese derecho le pertenece. Esa no es una concesión que le da el gobierno ni le da el Estado. Tú tienes derecho a expresarse, tienes derecho a tu vida, tienes derecho a tu integridad personal y tienes derecho a tu propiedad, y tú lo ejerces a costa inclusive de las aguas adversas o de las circunstancias ominosas que tengas en contra. Si te quitan tu casa y estás en un país en donde no hay Estado de Derecho, tú no te vas pacíficamente de tu casa, tú haces todo lo posible por sostenerla, por reclamar en todas las instancias hasta que ello se agote. Al pueblo venezolano, que es un pueblo pacífico, una oposición democrática que no tiene ni siquiera cuotas de poder, ni económico ni político, porque la economía ha sido virtualmente estatizada, lo que le queda es simplemente el ejercicio de su instrumental democrático, que es difícil, es dificilísimo. Que existan posibilidades reales de poder revolcar esto de la noche a la mañana no es fácil. Claro, se trata justamente... pero no es fácil, es difícil, pero también entendemos que de cara a la comunidad internacional, el gobierno también está comprometido, digamos, con las elecciones del 6 de diciembre. ¿No tendría por lo menos la oposición en bloque que afincarse en el punto de la observación internacional? Mira, lo han venido haciendo no solo los opositores, Idania, 34 expresidentes iberoamericanos emitieron una declaración en Panamá haciendo referencia a este aspecto central. Le dirigieron recientemente una comunicación al presidente Maduro diciéndole ofrezca las condiciones mínimas para que esas elecciones sean creíbles y garanticen no solo la paz el día de las elecciones, sino en los días sucesivos y posteriores. Eso mismo se le planteó al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Cuba y a su santidad Francisco, que por cierto actúan en medio de una circunstancia que resulta contradictoria, como lo es por un lado Estados Unidos negociando con Cuba un proceso de apertura que en cierta forma empuje a Cuba hacia los ámbitos de la democratización, en tanto que Venezuela, que es una suerte de provincia o colonia cubana, está reeditando lo peor de la experiencia marxista y comunista de los años 50, de finales de los años 50 y comienzos de los 60.
Bueno, Asdrúbal, quiero darte las gracias por estar con nosotros como siempre. Lamentable, una noticia, no sé si estás al tanto, pero hay una noticia que ha circulado por las redes sociales y fue herido el conocido presentador venezolano Gilberto Correa, presentador del Miss Venezuela durante muchísimos años, para robarle. Fue herido, está siendo operado en una clínica privada, y eso no habla de otra cosa, Asdrúbal, que la inseguridad galopante que lamentablemente convive en Venezuela con los ciudadanos y de la que nadie pareciera tristemente salvarse. Sí, y Dania, pasamos de 4.500 homicidios a 24.000 homicidios cada año, en medio de un derroche de recursos procedentes del petróleo inaudito, nunca entendido. Y todo esto tiene que ver, lamentablemente, con el traslado de Colombia hacia Venezuela y después de la política de seguridad democrática que avanzara el presidente Uribe, de toda la estructura y de los cárteles del narcotráfico que han establecido a Venezuela como su centro gerencial. Y obviamente todo esto contribuye a la exacerbación de la violencia. Ahora más todavía cuanto que no hay alimentos, no hay medicina, no hay dólares con qué comprarlos en el exterior, y toda la estructura de producción económica venezolana, que fue nacionalizada, totalmente paralizada y cerrada. Así que son condiciones realmente peligrosas, y por eso es que, digo yo, es indispensable que logremos en cierta forma llegar a las elecciones y que entienda el gobierno que son un punto, son un hito a partir del cual pueda en cierta forma abrirse un espacio de diálogo, de sosiego en la vida venezolana, y garantizarnos sobre todo la paz, que la hemos perdido y la estamos perdiendo cada día más. Gracias, Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias, Asdrúbal, por acompañarnos. Gracias, Idania. Hasta luego.